Ahí. Bien, este ejercicio dice lo siguiente. Cada una de las dos barras verticales CF están conectadas a los miembros AD, este de arriba, y EG. Tiene un área transversal rectangular de 10 por 40 milímetros. Y están hechas de un acero cuyo esfuerzo último, la tensión es de 400 megapascales. Estamos hablando de estas dos. ¿Okay? Mientras que cada uno de los pines ubicados en C y en F, C y F, arriba y abajo, es de 20 milímetros de diámetro y está hecho de un acero cuyo esfuerzo último cortante es de 150 megapascales. Y se determine el factor de seguridad para las barras CF y los pasadores. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero que tengo que hacer es, ven que no nos pidieron nada de estas otras barras de aquí atrás. Lo primero que necesitamos saber es determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese elemento vertical, que es doble. ¿Okay? ¿Qué implicación tiene el hecho de que ese elemento vertical sea doble? Primero, para calcular los esfuerzos normales en las barras CF, ¿qué efecto tiene el hecho de que sean dobles? A ver. ¿Nadie? Recordemos la clase pasada, vimos lo que eran apoyos sencillos y apoyos dobles. Si tengo una doble barra acá, pues entonces la fuerza que se ejerza en sus extremos se va a repartir entre dos, para efectos del esfuerzo normal. Y también para el cálculo del esfuerzo cortante en el pasador, tengo que considerar que es un apoyo doble. Bueno, entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer entonces un diagrama de cuerpo libre. Se me perdió ahorita las herramientas. Aquí está anotar, ahora sí. Este diagrama de cuerpo libre va a ser de la barra ABCD. Tengo A. ABCD, los puntos. Vamos a marcar entonces. Profesor, profesor, Okay. ¿podría meter a un compañero que está en espera? Porfa. Acabo de darle a alguien. Vamos a ver si todavía está. A ver si era Fran. Sí, sí, era él. Sí, sí, ya no me aparece Gracias. ninguno independiente. Ok. Ok, entonces. Vamos a marcar los puntos. ABCD. Vamos a ver, ¿cómo sería la reacción en el punto A? ¿Qué tipo de reacción tendría en el punto A? Vamos a ver. Hacia abajo en Y Uh-huh. y hacia la pared en X. Y hacia Creo. la pared en X. Ok. Veamos, ¿cuántas reacciones tendríamos a lo largo de toda esa barra ABCD? Tendríamos dos reacciones en A, ¿verdad? Reacciones en B, en C y en D. Son un montón de cosas.
Y resulta que las fuerzas que nos interesan, ¿cuáles son? ¿Cuál es lo que nos interesa averiguar? Algo muy importante es que a veces incluso tenemos problemas que son estáticamente indeterminados, pero no quiere decir eso que no se puedan resolver, porque no necesariamente necesitamos saber o conocer todas las reacciones. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que necesitamos conocer para resolver el problema? Lo que me están pidiendo es calcular esfuerzos normales en las barras CF y esfuerzos cortantes en los pasadores en C y en F. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que necesito averiguar? A ver, Las de CF nada más. las de CF nada más, exactamente. Entonces, si yo me puedo facilitar de alguna manera el trabajo para no tener que calcular más cosas de la cuenta, es mejor. Entonces, ¿no creen que haya un diagrama de cuerpo libre que sea más cómodo que hacer el de ABCD? Con la barra EFG. EFG, exactamente. Yo podría pensar incluso en hacer un diagrama del cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo muchas alternativas. Puedo hacer un diagrama de todo el conjunto, puedo hacer un diagrama de solo la barra horizontal ABCD, solo de la barra horizontal EFG, o solo de las barras verticales BE o CF. ¿Ok? En este caso, la Profe, tengo una resulta, pregunta. sí, dígame. Por ejemplo, las barras CF están sometidas a tensión, Ajá. pero las barras BE están sometidas a compresión. O sea, son dos movimientos diferentes, o las dos Sí, están en tensión. sí, tienes razón. Vamos a ver. Para esos efectos, para determinar si es tensión o compresión, entonces el tip es el siguiente. Usted primero va a considerar que, digamos, esta barra, que es sobre la barra EFG, que es sobre la cual se está aplicando la fuerza, entonces usted va a considerar, bueno, ¿qué sucede si esa barra gira, si girase alrededor del punto E? ¿Qué pasaría con las barras CF? O sea, si esto se mantiene rígido, si este punto no sube ni baja, no se desplaza para ningún lado, pensemos como un apoyo fijo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tiro de aquí para abajo? ¿Qué pasa con estas dos barras? Esas dos barras se estiran. Las voy a someter a tensión, ¿verdad? Suponiendo que se pudieran deformar, entonces se van a estirar, como dice el compañero, efectivamente. Entonces, con eso se evidencia que ellas están en tensión. Ahora, hago el análisis al revés. Ahora consideremos que el punto, el apoyo fijo es F. Este punto no va a subir ni bajar para nada. ¿Ok? Pero las barras B podrían estirarse o comprimirse. Entonces, si yo jalo de aquí para abajo muy fuertemente, ¿qué va a pasar con el extremo E? Si bajo Se el va a extremo G, comprimir el la barra. extremo E trata de subir, ¿verdad? Si este punto baja, el otro extremo sube. Entonces comprime estas barras. Efectivamente, entonces, las barras BE están en compresión y las barras CF están en tensión. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama. Entonces la pregunta es la siguiente. Ajá. Dígame. Entonces, como están sometidas una compresión y la otra tensión, en el momento en que yo voy a hacer el análisis de los pines, digamos, de los pasadores, ¿Sí? ¿Cómo se llama? La fuerza va a ser la misma. O sea, solo que una en direcciones contrarias. O Bueno, sea, entonces, a lo que voy, el análisis que haga de un lado va a ser válido en el otro, o tengo que hacer los dos análisis. O sea, Ok. Lo que sucede es que todo lo que me están pidiendo es en los pasadores C y F. No me están pidiendo en B y en E. Pero si, por ejemplo, ok. ajá, pero si le pidieran a usted, si le pidieran cuánto es el esfuerzo cortante de los pasadores en F y de los pasadores en E, tiene que calcular las fuerzas en los dos puntos y bueno, para efectos de esfuerzo cortante, no hay ningún efecto si la fuerza es hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Siempre va a producir un efecto cortante. Lo que va a haber afectado el sentido de la fuerza es los esfuerzos normales en las barras, porque si las barras están en compresión, esos esfuerzos normales son negativos. Si están en compresión, los esfuerzos normales son positivos. ¿Está bien?
Bien, entonces, Gracias, profe. con gusto. Entonces vamos Profe, a marcar acá los puntos E, F y G. profe, Sí, dígame. que hay una compañera que dice que se lo puede meter, que se le fue el internet, pero ya le volvió. Vamos a ver. Sí, no me parece todavía pendiente. Va a decirle, a ver. Todavía no me parece pendiente. Vamos a ver. Ya entró, ya entró. ¿Entró? Ok. Sí, sí. Sí, yo creo que si usted se desconecta y cuando vuelve a conectarse, como ya se le concedió el permiso antes, entonces no es necesario volverle a admitir. A ver, está bien. Ok, entonces el punto E. Punto F y punto G. Ok. Ahora entonces vamos a poner las reacciones. Ok, tengo la fuerza acá. Fue puña flecha más grande. Y entonces dijimos, si la barra CF está en tensión, ¿hacia dónde la fuerza que ejerce sobre F? Si la barra CF está en tensión, ¿hacia dónde la Hacia fuerza? arriba. Es hacia arriba, efectivamente. Hacia arriba. Ok. ¿Y hacia dónde ponemos la reacción en E? Hacia abajo. Hacia abajo, porque esa está comprimiendo, ¿verdad? Está comprimiendo. Entonces es hacia abajo. ¿Qué flecha no fea? Bueno, entonces, como lo único que necesito calcular es esta fuerza que es la fuerza CF, entonces no me interesa calcular esta fuerza de acá, B. Podría calcular momentos en algún punto en donde no necesite hacerlo. ¿Cuál será el punto idóneo para calcular momentos? En E. El punto G, exactamente. ¿Sí? El punto G. Entonces digo sumatoria de momentos en el punto G. Vamos a ver qué puedo hacer dibujando. Ven, esto es lo que no me gusta. Sumatoria de momentos en G. Profe, disculpe. Sí. ¿En G o en E? Perdón, sí. Es en E. En E. Momentos en E para que se cancele esa reacción, efectivamente. ¿Okay? Entonces, aquí digo, vamos a ver, la fuerza CF produce un giro antihorario, ¿verdad? Alrededor de E. Profe, una duda. Sí. Nunca se puede aplicar, ¿verdad? Sumatoria de momentos. Bueno, yo sí sabía que era en E, pero ¿verdad? Nunca se puede aplicar sumatoria de momentos donde se aplicaba una fuerza externa. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que si esa fuerza es conocida, entonces no tiene sentido hacerlo en ese punto porque probablemente va a tener más incógnitas en la ecuación. Por ejemplo, acá, si yo calculo momentos en G, entonces van a participar estas dos incógnitas, ¿verdad? La BE y CF. Y no conozco ninguna. En cambio, si calculo momentos en E o en F,
solo una de las dos incógnitas va a participar y determino la otra. Pero no hay problema de dónde calcular momentos. Ok, entonces CF por punto 4. La fuerza de 24 kN produce un giro en sentido horario, sería negativo. Sería menos 24. Por 400 más 250, 650 milímetros. 650 igual a 0. Y entonces, ¿cuánto nos da CF? 24 por punto 65 entre 0.4. 39. 39. CF es igual entonces a 39 kilonewton. Muy bien. Vamos a ver. Qué curioso. La pizarra es independiente del documento de Word, ¿verdad? Entonces no estoy ahí en el... Si me muevo para abajo, la pizarra se me queda quieta. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Calcular el esfuerzo normal en estas barras, ¿verdad? Para esas barras tengo el área de sección transversal, que dicen que miden 10 por 40 milímetros. Y que tiene un esfuerzo último a la tensión de 400 megapascales. Bueno, pues entonces con estas dimensiones y la fuerza aplicada vamos a determinar cuál es el esfuerzo real que están soportando. ¿Okay? Entonces aquí abajo pues aquí hay alguien que está ingresando un momentito para... Ok. Ahora sí que me quedé perdido. No sé cómo subir o bajar la pantalla. Vamos a ver si es que hay que salvarla. Ah, ok, sí, ya la salvé y ahora la limpio. Efectivamente. Limpiar todo. Ok. Entonces, ahora sí voy a decir que el esfuerzo normal va a ser igual a la fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Por los puntos. ¿Cómo le llamamos? A ver, ayúdenme ahí. El diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son los puntos? ¿Dónde está esa barra?
CF, creo. CF. CF. Ok, entonces vamos a decir que eso es igual a, vamos a ver, la fuerza. La magnitud de la fuerza que acabamos de calcular nos dio 39 kilonewton. 39 kilonewtons y el área transversal dijimos que es de 20 por 10. Entonces es 0.02. Perdón. Es un esfuerzo de tensión, ¿no? Sí. No es que para el esfuerzo de tensión se le restaba lo de... Tenemos que restarle, exactamente. Esa área es, ahorita tenemos que poner a esto, es el área total menos el del hueco. Ajá. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un dibujito acá. Veamos. Esa área transversal, voy a verificar, en todo caso, sí, dice 10 por 40. Entonces mide 40 por aquí, 10 por acá. Y esto es visto desde arriba, entonces visto desde arriba, yo vería el agujero acá, que tiene un diámetro de. Ese diámetro es de 20 milímetros. Ok, entonces el área va a ser 40, bueno, 0.040 por 0.010 menos 20 milímetros, 0.02 por 0.01. Ok, ese es el área. Vamos a ver, regresamos entonces. Profe, eso sería 3.8 por 10 a la menos 3. El área ya calculada. Sí, me parece. Excelente, excelente, muchas gracias. Ok, aquí digo que el esfuerzo. Profe, en realidad, perdón, en realidad en la cámara a mí ya se me ve bien. Yo no sé si por mí si quiere sigue con escribiendo a mano, digamos. Sí, también dicen los Sí, a mí demás. también. Sí, Sí, También es yo como creo un que toque, nada más sí que se podría. puso muy borroso. Sí, tal vez tiene que ver con la conexión de internet. Me imagino que ya se estabilizó. Ok, perfecto. Profe, una preguntita. Dígame. Cuando ya se termine, ¿usted cree que nos puede pasar escaneado el documento ese que tienen en la libretilla para tener Sí. los apuntes? Sí, está bien, está bien. Gracias, profe. Sí, tal vez no sé, tal vez sea más práctico en vez de subir ese video completo, entonces que yo les suba las soluciones de los ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece así? En vez del video. Es que vieron que esos videos quedan pero exageradamente pesados, como damos mucho tiempo. En fin, yo voy a hacer todo el intento. Perdón, tal vez podría comunicarse con las personas que no se pudieron conectar hoy y mandarles solo a ellos el video. Ok, está bien. Profe, lo que también estaba hablando ayer con el profe de dinámica, que el profe de dinámica está teniendo el mismo problema, porque los videos se vuelven muy pesados. Entonces lo que le sugerimos fue que los subiera a YouTube y que nos pasaron un enlace privado. Entonces así no se lo tiene que estar pasando a muchas personas. Sí, no, claro. Yo eso es lo que hago. Lo pongo en YouTube y pongo el enlace. Y tampoco se pueden subir a mediación virtual porque la plataforma no es tan robusta para manejo de videos. Entonces sí, eso es la mejor opción
de hacerlos. No es mandarlos por correo, sino ponerlos ahí para que los descarguen. Sí, pero es que vieron que, por ejemplo, ayer di una clase precisamente de dinámica, porque yo doy dinámica, pero en Alajuela, y ahí terminé el video y eran 1.4 gigas. Era algo exagerado. Y empecé a subirlo y no me daba chance, y no me daba. Y entonces, ahora tuve que empezar a editarlo para hacerlo en secciones. Ok, la fuerza CF nos había dado 39 kilopascales, ¿verdad? Kilonewton, perdón, la fuerza 39 kilonewtons. Y el área transversal, ¿cuánto fue lo que me dijo, compañero, por favor? 3.8 por 10 a la menos 3. 3.8 por 10 a la menos 3 profe, metros cuadrados. Ajá. Vamos a seguir con la cámara. Sí, ahí me dicen que ya están viendo bien. Sí, puede cambiar el dejar de compartir pantalla. Disculpe, creo que se quedó ahí. Claro. Gracias, ya, listo. A mí me dio 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Voy a revisar el cálculo. ¿El área o el área? Sí, yo vuelvo a revisar. Ok, revisemos para ver antes de seguir entonces. Sí, a mí también me dio 2 por 10 a la menos 4 el área. Okay, entonces decimos ya lo revisé, si tienen razón. 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok. Y entonces es 39 kilonewton sobre 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Rafael, una pregunta. Sí. En ese caso, ¿no se analizaría como si fuera un apoyo doble? Sí, tiene toda la razón. Olvidé, les dije antes de que lo hiciéramos y olvidé. La fuerza, recuerden que les dije que la fuerza es soportada por los dos elementos, ¿verdad? Entonces esa fuerza total hay que dividirla entre 2. ¿Ok? Esa fuerza entre 2, porque son 2 elementos CF, ¿verdad? CF entre 2. Entonces veamos a ver cuánto es 39 entre 4 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da? Profe, 97.5 megapascales. 97.5. Vean que arriba esto son kilonewton, entonces esto es por 10 a la 3, ¿verdad? Así lo dice usted. Sí. Entonces 97.5 por 10 a la ¿qué? A la 6. Por 10 a la 6 pascales, o sea, el esfuerzo CF es 97.5 megapascales. Muy bien. Y ahora resulta que el esfuerzo último de tensión era 400. ¿Okay? El esfuerzo último de tensión era 400. Entonces, ¿cuánto sería el factor de seguridad? 400 entre eso. Exactamente, sería 400 sobre 97.5. ¿Y cuánto nos da eso? 4 y resto. $400 dividido entre 97.5 nos da 4.1. ¿Okay? Es el factor de seguridad para las barras. Pero ahora tenemos que hacer el mismo análisis para los pasadores. Pasadores. Esos pasadores están entonces en apoyo doble. Vamos a ver. Tengo un pasador ahí. En cada uno de sus extremos, una fuerza
CF, ¿verdad? Un CF medios. CF medios. Y aquí la reacción de la barra que lo soporta. Vámonos a esto. Una F. Esta CF medios es 39 entre 2, ¿verdad? CF medios, 39 entre 2, eso es 19.5 kilonewton. ¿Ok? Entonces, esta fuerza es lo que actúa en los pasadores. Aquí tengo 19.5 hacia abajo. Cuando llego aquí le sumo 39 para arriba, entonces me quedan 19.5 hacia abajo, perdón, hacia arriba, y aquí al extremo, la fuerza igual y opuesta para hacer el equilibrio. Entonces, el esfuerzo en los pasadores va a ser 19.5 kilonewton entre el área transversal, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ese 4 pasa para arriba, 4 por 19.5 por 10 a la 3. Y el diámetro, ¿cuánto era el diámetro? Aquí lo tenemos, 20 milímetros, 0.02 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? A mí me da 62.07, 62.1 megapascales. ¿Qué les da a ustedes? Sí. Ok. Y vamos a ver cuánto era el esfuerzo. Dice que el esfuerzo último, el esfuerzo cortante último es de 150 megapascales. El cortante último es de 150 megapascales. Entonces, el factor de seguridad para los pasadores va a ser 150 dividido entre 62.1. Y eso me da 2.4. ¿Ok? Si nos piden el factor de seguridad global de la estructura, entonces es el más pequeño de los dos, que en este caso sería el de 2.4. Entonces, para efectos de las barras en tensión, el factor de seguridad es 4.1. Para los pasadores, 2.4. El del conjunto, 2.4. ¿Alguna duda? ¿Está bien, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer el que me pidieron. ¿Cuál era? Por favor, nuevamente, el ejercicio que me pidió el compañero. 1.66. 1.66.